Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Regina Paucar Palomino. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a la lección asincrónica 19 del módulo 10 del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social, PEUDIS. El propósito de la lección es conocer las buenas prácticas de gestión y articulación en los tres niveles de gobierno. Para el desarrollo de la sesión asincrónica nos acompaña el doctor Víctor Alfredo Alfaro Herrera, quien es médico cirujano, gerente público de Servir en Políticas Sociales, con maestría en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Pública por la George Washington University. Se ha desempeñado como director general de Políticas de Desarrollo Social y director general de Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como director de Políticas del CONADIS, como coordinador general de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros cargos directivos. Doctor Víctor Alfredo Alfaro Herrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, licenciada. Yo al igual que el programa Pensión 65, he estado muy contento de poder participar en esta jornada de estos cursos que nos parece sumamente importante, en el sentido de involucrar cada vez a más personas, jóvenes sobre todo, que se involucren en los temas de desarrollo e inclusión social y con la intención de formar personal y profesionales que puedan ir aportando en el futuro a la implementación de estas políticas que consideramos son de suma importancia, sobre todo en el entendido que tenemos un alto grupo de población vulnerable en nuestro país que necesita ser atendido. En ese sentido, vamos a presentarles hoy día todo lo que corresponde al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, específicamente para conversar con ustedes sobre las buenas prácticas de gestión y articulación en los tres niveles de gobierno. Voy a hacer la presentación ahora mismo y esperamos que nos puedan aceptar a mostrar todo lo que estamos haciendo y les puedan sobre todo eh, tomar conocimiento de lo que estamos haciendo nosotros como programa. Dicho esto, vamos a empezar con la presentación y por favor, si tuvieran algunas consultas, nos hacen llegar las consultas que después les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes tomen conocimiento de lo que venimos haciendo. A ver, el Programa Nacional de Asistencia Social Solidaria Pensión 65 ya viene funcionando desde 2011 y eso surge en el entendido de que hay una población vulnerable en el país que no venía siendo atendida. Y eso tiene que ver como el tema de cómo se encuentra esta población adulta mayor actualmente en el país. Según las proyecciones que hicieron en el censo del año 2025 del INEI, en el Perú existen más de 4.900.000 personas adultas mayores de 60 años para adelante. Recordemos que según la normatividad vigente, toda persona adulta mayor se considera a partir de los 60 años. En ese sentido, hay casi 5 millones de personas que son adultas mayores, de las cuales el 53% son personas de sexo femenino. Entonces, si se fijan bien, hay un buen número de personas que deberían implementarse políticas que permitan atenderles sus necesidades y sobre todo orientadas a las acciones desde el Estado y la sociedad civil para lograr que estas personas tengan un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo y puedan desempeñarse en actividades que ellos han venido trabajando toda su vida. Y el país justamente se caracteriza por eso, porque actualmente es como el 12% de la población adulta mayor del país está incrementándose cada año. Se estima que al año 2050 el 25%, es decir, uno de cada cuatro personas que existan en el país, van a ser personas adultas mayores. Y si a eso le sumamos el tema de que las tasas de pobreza y pobreza extrema se mantienen en el país,
la situación se comienza a complicar desde ahora, y sobre todo porque hay una baja cobertura en las pensiones que tienen estas personas, considerando que hay una alta informalidad en el Estado, en el país, en el cual pocas personas han podido tener un régimen de pensión que les permita, una vez llegada a la mayoría de edad, poder subvencionarse y solventarse sus gastos, ¿no? Y si eso le sumamos el tema que, dada la carencia y la limitación que existe en los servicios de salud del país, no hay muchos servicios especializados para la atención de la salud de las personas adultas mayores. Y si nos remontamos a la tradición y a la cultura que tenemos como país, cuando uno avanza en edad justamente se ve sometido a muchos temas de discriminación por su edad y sobre todo temas de violencia que va desde la violencia psicológica, física, discriminación que probablemente causa cierto deterioro en su salud emocional de las personas adultas mayores. Entonces, significa que la población nuestra, la tradicional pirámide poblacional que tenía una base ancha, que tenía una forma de pirámide, se está invirtiendo progresivamente. Y eso tiene que ver por el hecho de que está incrementándose los cuidados y las personas adultas mayores ahora viven más años. Es decir, la esperanza de vida se ha incrementado, pero no cambia el tema de la situación de pobreza, donde más o menos el 17% de las personas adultas mayores viven en situación de pobreza. Casi el 50% de las personas adultas mayores presentan alguna discapacidad, en mayor proporción las mujeres que los hombres. Cuando el INEI reporta todos los años el estado de salud en el Día de la Población, que es el mes de julio, muestra que más del 80% de las personas adultas mayores presentan algún problema de salud crónica. Y solo el 62% de las personas mayores de 60 están sin recibir ningún tipo de pensión para su subsistencia. Y si a eso le sumamos que más del 17% de las personas mayores de 60 no saben leer ni escribir, la cosa se complejiza más. El Ministerio de la Mujer en estos últimos años, desde 2019, ha reportado más de 10.000 casos de violencia en personas adultas mayores. Y cuando ya vemos la distribución a nivel de los hogares, vemos que hay un buen grupo de personas adultas mayores que no están siendo atendidos en la medida de lo que se debería esperar. Y pero eso no es todo. El tema es que la normatividad que tiene el país es probablemente una de las más avanzadas en toda Latinoamérica. Es decir, normas tenemos, el tema es que no se implementan o no se cumplen en la medida de lo que se esperaría. ¿Eso qué condiciona? Que justamente porque la gente desconoce sus derechos, no los exige y porque las entidades públicas y los funcionarios no conocemos al detalle la normatividad vigente, entonces no podemos, no la solemos cumplir y al final los afectados son las personas adultas mayores. Ya hay sin número de normas que va de la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores del año 2015, donde ya el Perú lo ha suscrito. El Perú como país ya está respaldando los acuerdos de esta Convención Interamericana, donde claramente se establecen los derechos de las personas adultas mayores. Y en ese marco es que el Estado ya ha implementado varias normas. Tenemos la ley del adulto mayor, que es de la 3490, tenemos la ley el decreto legislativo 1464 que fortalece los mecanismos de prevención, protección de la persona adulta mayor, el decreto supremo 008-2022, donde se crea una comisión multisectorial para la implementación de la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores. Y así tenemos muchas normas. En el año 2023 el MIN sacó la norma del la política nacional para la protección de las personas adultas mayores al 2030, donde claramente se establece 5 objetivos donde se orienta a que las personas adultas mayores tengan la protección de vida y ejerzan sus derechos, que va desde el derecho al cuidado y al buen trato, el tener la posibilidad de tener un envejecimiento saludable, el tener acceso a una prestación contributiva o no contributiva, que son las pensiones, y sobre todo el acceso también a la calidad de la educación. Y eso además recordemos que cuando abordamos la atención al adulto mayor, el adulto mayor es un ente que implica además su participación que debe ser en la vida social, en la vida económica, en la vida productiva y la vida política de su comunidad, porque considerando los aportes que han dado toda su vida, cuentan con un conocimiento y un know-how que debería ser transmitido a las nuevas generaciones y eso es lo que todavía no estamos haciendo. Entonces, esta norma que crea esta política multisectorial al 2030, que la lidera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
ya está establecida. Nosotros como MIDIS, como sector, tenemos también la política multisectorial de desarrollo e inclusión social al 2030, donde ahí se ha establecido los cuatro objetivos principales de esta política multisectorial, donde el cuarto objetivo está relacionado directamente a la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Recordemos que esta política de desarrollo e inclusión social busca atender por enfoque de ciclo de vida. Por eso que el primero tiene que ver con el desarrollo infantil temprano, el segundo con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, el tercero la inclusión económica de jóvenes y adultos, y la cuarta, mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Es decir, ya las políticas multisectoriales que existen en el país a la fecha, que están vigentes hasta el año 2030, ya contemplan la mejora y la calidad de la atención de las personas adultas mayores. Es decir, normas en el país existen. El tema es cómo se vienen implementando y cómo se está priorizando la intervención de la atención de la persona adulta mayor en los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Es decir, el tema pasa por difundir los derechos de las personas adultas mayores que están establecidos en diversas políticas multisectoriales. Y en ese marco es que se crea Pensión 65. Pensión 65 es un programa que tiene como finalidad brindar atención y protección económica y social a las personas adultas mayores de pobreza o pobreza extrema a partir de los 65 años de edad. A la fecha nosotros atendemos a 824.351 personas adultas mayores en los 1.891 distritos del país. Es decir, este probablemente es uno de los pocos programas sociales que tiene presencia en todos los distritos del país. Sabemos que las personas adultas mayores en situación de pobreza son un poco más de 1 millón, es decir, todavía tenemos una brecha de poco más de 200.000 personas que debemos atender, pero no hemos podido crecer básicamente por temas de presupuesto. Entonces, ¿el programa qué hace? El programa afilia a los adultos mayores en situación de pobreza con un documento que se entrega en los municipios a unidades locales de empadronamiento, donde se establece claramente que son personas en extrema pobreza. Y estas personas, una vez que ingresan al programa, reciben un, una bonificación, una subvención económica de 350 soles cada 2 meses. Además, el programa lo que busca es, en el entendido de que la persona debe ser, recibir una atención integral, darle un acompañamiento e incorporarlos en redes de protección social. Y es ahí cuando el programa maneja una dinámica de identificar a estas personas adultas mayores, porque justamente pensando en la caracterización de las personas adultas mayores que atienden pensión 65, encontramos que 7 de cada 10 de estas personas que atendemos viven en piso de tierra. 6 de cada 10 personas no tienen teléfono, no tienen agua. 5 de cada 10, es decir, el 50% no saben leer ni escribir. Y un tema que sí nos preocupa mucho, que es que 4 de cada 10 personas que son usuarios de pensión 65 viven solos. Por diversas razones, porque enviudaron, porque sus hijos migraron por trabajo, por estudio, entonces estas personas viven solos y además en zonas de extrema pobreza, en zonas rurales y en zonas dispersas. Por lo tanto, son viviendas que no tienen luz, no tienen agua, y lo que se adiciona a esto es que las personas adultas mayores también, más o menos una de cada 10, es decir, casi más o menos el 10%, tienen algún nivel de discapacidad. Es decir, personas que ya no pueden valerse por sí mismas porque tienen alguna alteración física que les impide desplazarse adecuadamente. Entonces, es en ese sentido que Pensión 65, en el marco de lo que establece la Política Nacional del Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS, es que establece tres líneas de intervención para tratar de darle un abordaje integral a las personas adultas mayores que son usuarios del programa. Entonces, pensando en que debe tener un envejecimiento saludable, es que el programa coordina con el Seguro Integral de Salud para que todos nuestros usuarios sean afiliados y reciban las atenciones de salud en cualquier establecimiento de salud a nivel nacional. Articulamos con el Ministerio de Salud para que nuestros adultos mayores reciban las vacunas que les corresponde de acuerdo al paquete y al plan de vacunación que tiene el Ministerio de Salud. En el caso del adulto mayor, lo que se coordina es básicamente que se reciban las vacunas contra el neumococo y contra la influenza, que son vacunas que los protegen contra enfermedades respiratorias. No olvidemos que la principal causa de mortalidad en los adultos mayores a nivel comunitario son las enfermedades respiratorias con la neumonía a la cabeza. Por eso que coordinamos para que nuestros adultos mayores reciban esta vacuna y estén protegidos.
También sabemos que conforme las personas adultas mayores avanzan en edad, van sufriendo deterioro y entre ellos hay tres factores principales. Uno es la visión, es decir, las dificultades para ver de cerca, para leer, para escribir. El tema del edentulismo, es decir, las afecciones a la dentadura. Y también el tema de la audición. Por eso que con una forma de atender estas situaciones que tenemos una línea de trabajo con el cual, con el apoyo de una ONG que se llama MSH Perú, venimos entregando lentes para ver de cerca y lentes de protección solar. Hemos entregado ya casi 500.000 lentes para ver de cerca a nivel nacional, poco más de 100.000 lentes para protección solar, y también articulamos con algunas entidades públicas y privadas para que nuestros adultos mayores que tengan cataratas pueden ser intervenidos felizmente por la afiliación que tienen a CIS, pueden ser ellos sujetos de estas intervenciones de manera gratuita. Y desde el año 2024, nosotros nos encontramos con un tema de que nuestros adultos mayores, a pesar de que están afiliados al CIS, no acudían en demasía a algún establecimiento de salud para buscar alguna atención. Entonces pensamos nosotros que algo estaba sucediendo. Y cuando el Seguro Integral de Salud nos reporta, nos indica que solo el 20% de nuestros adultos mayores que están en el programa acudían a un establecimiento. Y eso pasaba porque muchas veces el adulto mayor acude al establecimiento y siente que no la atienden bien, siente que es maltratado, le dicen no hay turno, saque su ticket, regrese otro día, o no hay medicamentos, no hay insumos para el laboratorio. Y por lo tanto el adulto mayor prefiere ir a que la atienda un curandero o alguien que conoce de hierbas en su pueblo. Entonces, ante esas situaciones que nosotros dijimos, conversemos con los colegas del sector salud y veamos de qué manera podemos acercar al usuario al servicio de salud para que reciba las atenciones que necesita. Nos sorprendía mucho porque por el propio proceso de envejecimiento, todos los adultos mayores sufrimos en mayor o menor incidencia algún tipo de deterioro físico en nuestra salud por el mismo proceso de envejecimiento. Es por eso que el año 2024 venimos implementando una intervención que se llama Te Acompaño, con el cual coordinamos con el sector salud para que nuestros usuarios reciban una atención integral en el marco de la normatividad que tiene el sector salud. También trabajamos un eje que denominamos eje participativo, pensando en que la persona adulta mayor es una persona que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y muchas cosas que transmitir a las nuevas generaciones. Y sobre todo pensando que el adulto mayor siempre se ha sentido maltratado, marginado, porque muchas veces la familia o las personas que viven en ese entorno lo maltratan, indicándole que ya no sirven para nada, que ya no son útiles y que por lo tanto son una carga para sus familias. A través del eje participativo lo que buscamos es revalorar justamente el rol que tiene el adulto mayor en su comunidad y sobre todo en su familia. En el sentido de que sabemos que ellos, al ser portadores de conocimientos, tiene muchas cosas que enseñar, por ejemplo, en temas de artesanía, en temas de gastronomía, en temas de cultivo, en temas de crianza de animales menores. Entonces sabemos que esas cosas no se deberían perder, por eso que trabajamos una intervención que se llama Saberes Productivos, con las cuales trabajamos con los gobiernos locales para que ellos nos apoyen en las convocatorias, nos apoyen ayudándoles con asistencia técnica para, por ejemplo, mejoren sus cultivos, sus crianzas de animales menores. Y también, como vemos que el adulto mayor muestra mucho interés, hemos articulado con el Ministerio de Educación para que también sean incorporados en los programas de alfabetización. Y este 2 últimos años hemos avanzado en articular con una ONG que se llama Dispulse, por el cual mediante el uso de unas tablets se les enseña a los adultos mayores a leer y escribir. Ya estamos avanzando en 4 regiones, esperamos ampliar porque hay un costo que cubrir, que es el tema de las tablets que la manejan los gobiernos locales. Y como tal, como esta propuesta de saberes productivos es muy impactante en términos de movilizar a muchos adultos mayores que sienten que la comunidad comienza a darse cuenta que ellos todavía tienen mucho por aportar y mucho que dar en el desarrollo tanto de su familia como de su comunidad, es que hay una participación cada vez masiva de los adultos mayores en esta interacción de saberes productivos, donde se juntan entre ellos, comparten experiencias, transmiten a las nuevas generaciones y sobre todo, en algunos casos se empiezan a iniciar algunos emprendimientos que les permiten al mismo tiempo generar algunos recursos. Y todo este trabajo lo hacemos nosotros como Pensión 65 en articulación con los gobiernos locales. Entonces, una vez que se ha logrado esta participación del adulto mayor en espacios de comercialización que tienen los gobiernos locales, justamente hacemos una interacción que se dice el eje productivo, con el cual le brindamos asistencia técnica para que el adulto mayor reciba una educación financiera, es decir, en cómo generar emprendimientos,
cómo hacer una buena inversión de los recursos que ellos van captando a través de la venta de sus artesanías, de sus vegetales, de sus crianzas de animales menores. Y esa promoción de los emprendimientos, al final lo que hacemos es que el gobierno local, por ejemplo, les apoye con la realización de ferias donde nuestros usuarios puedan ir a mostrar y vender sus productos y así generarse algunos recursos que de alguna manera les permita tener más recursos que les ayude a sobrevivir en términos de alimentarse mejor, de comprar medicamentos, de comprar vestimenta que les permita a ellos tener una mejor calidad de vida. Esto más o menos en resumen lo que se maneja como programa. Ahora lo que quiero mostrar es qué cosas ya venimos haciendo. Lo anterior es, digamos, el marco general de lo que el programa Pensión 65 viene haciendo, pero ahora queremos mostrarles qué cosas ya estamos haciendo. Por ejemplo, decíamos nosotros que apostamos porque el adulto mayor tenga un envejecimiento saludable y para eso coordinamos con el Seguro Integral de Salud para que todos nuestros adultos mayores sean afiliados al SIS. Ahorita a la fecha, poco más del 98% de nuestros adultos mayores cuentan con su seguro integral de salud. Y hay algún grupo de usuarios que también tienen algún otro seguro de salud, como por ejemplo el seguro de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, considerando que algunos adultos mayores tienen hijos que pertenecen a las Fuerzas Armadas y los han afiliado al seguro de salud. Pero en resumen, es que el 100% de nuestros usuarios cuentan con algún tipo de seguro de salud, tanto de SIS como de otras entidades. Y también coordinamos con el Ministerio de Salud porque nos envían ellos la data nominal de cómo está la situación en términos de discapacidad de las personas adultas que atendemos en pensión 65. Entonces, según el último reporte que nos han hecho llegar en el mes de noviembre, el Ministerio de Salud nos señala que poco más de 48.000 personas usuarias del programa Pensión 65 tienen algún nivel de discapacidad, de la cual es la mayor cantidad, es decir, poco más de 24.000 son personas que tienen discapacidad severa. Esto nos sirve a nosotros para coordinar con el Ministerio de Salud para que estas personas pudieran, eventualmente, cuando necesitan recibir una atención de salud, en sus domicilios. Y justamente esa es la ventaja que tenemos de poder coordinar con el Ministerio de Salud y ellos nos entregan las atenciones en el domicilio para que nuestros adultos mayores reciban la atención adecuada. Les mencionaba también que coordinamos con el Ministerio de Salud para que nuestros usuarios reciban las vacunas. Cuando hubo la pandemia de la COVID, recordemos que la población más afectada fueron los adultos mayores y se tuvieron altas tasas de mortalidad. Nosotros coordinamos con el Ministerio de Salud y justamente lo que se logró es que más del 93% de adultos mayores hayan recibido sus vacunas contra la COVID. Por eso que la tasa de mortalidad en la población que atiende pensión 65 no llegó ni al 1%. Y eso porque se hizo mucha incidencia, se hizo mucha capacitación para mostrar la importancia que tenía recibir esta vacuna. Infelizmente nuestros adultos mayores respondieron y por eso que estuvieron protegidos y por lo tanto la mortalidad fue muy baja. También apostamos y coordinamos para que nuestros adultos mayores reciban la vacuna contra el neumococo y contra la influenza, que como les mencioné, son vacunas que les protegen contra enfermedades respiratorias y básicamente contra el neumococo. Al estar vacunados nuestros adultos mayores, poco más del 71% en el caso de las vacunas contra el neumococo y más de 30% en el caso de las vacunas contra la influenza, ellos ya están protegidos y de alguna u otra forma cuando les dan estas enfermedades ya no son tan severas y por lo tanto pueden recibir un tratamiento que les puede hacer una recuperación más rápida. Les mencioné también que nosotros detectamos que los adultos mayores tenía un tema de presbicia, es decir, dificultades para ver de cerca, que les impedía ya, por ejemplo, leer, escribir aquellos que sabían, o por ejemplo, hacer sus artesanías, o sus actividades menores como coser o leer, tejer. Entonces, nos contactamos con una ONG que se llama MSH Perú, con el cual implementamos un programa que se llama Para Verte Mejor, mediante el cual entregamos lentes para ver de cerca y lentes de protección solar para nuestros adultos mayores a nivel nacional. Ya venimos trabajando con esta entidad desde el 2018 y como podrán ver ustedes en las imágenes, venimos entregando ya lentes en todo el país. Les hacemos los registros, le hacemos la medición y le hacemos la entrega de lentes. Hasta la fecha, hemos entregado más de 472.000 lentes para ver de cerca en 1.336 distritos a nivel nacional.
¿Qué significa eso? Recuerden que el Perú tiene 1891, lo cual implicaría que poco más de 600 distritos todavía nos falta entregar y qué es lo que esperamos hacer este año en coordinación con los municipios. Aquí es importante siempre el apoyo y la gestión que hacemos con los gobiernos locales porque son ellos los que nos facilitan los espacios donde podemos hacer las campañas de entrega de lentes. Y aquí sí es bien notorio el cambio que sucede en la calidad de vida de estas personas. Muchas veces algunas personas, usuarios del programa, suelen leer su Biblia, suelen coser, suelen tejer, suelen hacer labores menores y cuando le entregamos los lentes le solucionamos el problema para poder ver de cerca. Y es por eso que esta iniciativa a la larga les ayuda a mejorar su autoestima. En caso de aquellos que quieran participar en eventos de alfabetización, también se incorporan allí. Ya tienen la posibilidad de ver, de leer sus revistas, sus diarios o su Biblia. Y en algunos casos, por ejemplo, como ven en la imagen del lado derecho, este es un usuario de catacaos. El señor hacía trabajo de filigrana con metales y oro y plata, y él había dejado de trabajar en esa actividad un tiempo porque no podía ver de cerca y no tenía recursos para comprarse lentes. Le hicimos la entrega de lentes para ver de cerca e inmediatamente el señor pudo nuevamente dedicarse a la actividad que había hecho toda su vida. Y esta propuesta de entrega de lentes justamente la presentamos el año 2024 al concurso de buenas prácticas en gestión pública y fue premiada como una buena práctica en la categoría pública privada. Esto pensando, como le decía, que de manera inmediata le soluciona la vida a los adultos mayores en términos de de mejorar su visión de cerca. Y la idea es que esta iniciativa se mantenga permanentemente. Hemos hecho las gestiones con la entidad de este MSH y este año vamos a entregar un poco más de 300.000 lentes de lectura, lentes para ver de cerca, que permita coberturar al 100% de los usuarios que tenemos como pensión 65 y como le reitero, esto es un trabajo que se hace de la mano con los gobiernos locales. Nosotros solo no podríamos hacerlo porque nosotros no tenemos presencia en todos los distritos en términos de logística. Para hacer esta campaña de entrega de lentes hay que buscarse un coliseo, una plaza, un colegio, una loja deportiva, donde se haga toda la entrega mediante el personal que tenemos nosotros de pensión 65 y además con el tema de hacer la medición antes de la entrega para que el lente que se le entregue al adulto mayor sea acorde a la necesidad que tiene de acuerdo a la previsión que vaya presentando. Ahora, también les hice mención de que vimos al año 2024 que la cobertura de nuestros usuarios en los establecimientos de salud no llegaba ni al 20%. Es decir, uno de cada cinco usuarios nada más iba a algún establecimiento de salud para poder recibir alguna atención para sus dolencias. Entonces dijimos, ¿qué está pasando aquí? Lo más probable es que no estén yendo porque sienten que están siendo maltratados, porque no los están atendiendo de la mejor manera y por eso que iniciamos esta estrategia Te Acompaño, que busca articular con el sector salud en todos sus establecimientos a nivel nacional y poder facilitar el acceso de nuestros adultos mayores para estas atenciones de salud. Y sobre todo pensando en que el Ministerio de Salud ya tiene una normativa de atención del adulto mayor donde claramente se establece qué cosas es lo que el adulto mayor debe recibir en un establecimiento de salud de acuerdo a su capacidad resolutiva, de acuerdo a su cartera de servicios. Y lo único que hacemos nosotros es coordinar con el establecimiento de salud para que ellos, por ejemplo, dediquen un día o 2 días a la semana para que nuestros adultos mayores puedan pasar todos los controles de salud y, por ejemplo, les hagan su valoración clínica, les hagan su examen de laboratorio para ver cómo está su glucosa, su colesterol, triglicéridos, y hacemos que le hagan, por ejemplo, controles de antropometría para ver si tienen temas de desnutrición, temas de obesidad, y también les hagan depistaje dependiendo del establecimiento de salud, si hay alguna posibilidad que tuvieran algún cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, de próstata o de colon. Y obviamente al estar en un establecimiento de salud de manera casi obligatoria, ellos deben recibir sus vacunas contra el neumococo de la influenza y también hacemos que, de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos del establecimiento, también pase un tamizaje de salud mental para ver temas de violencia, temas de depresión. Recordemos que la depresión es uno de los factores muy serios en el caso de la salud mental de las personas adultas mayores, porque al mismo hecho de vivir solos, de sentirse abandonados hacen que ellos terminen en cuadro de depresión que muchas veces si no es atendido a tiempo puede tener
consecuencias de su estado de salud. Y al estar en el establecimiento de salud también se aprovecha para que el personal le dé consejerías en términos de estilo de vida saludable, alimentación saludable, o sobre todo el autocuidado que ellos mismos deben tener, sobre todo si viven solos. Y también aprovechamos si es que en el establecimiento hay personal que atiende en oftalmología, les haga su despistaje de cataratas, despistaje de salud, de agudeza visual, y también pase por odontología para que vean el tema de las caries, o sobre todo el tema del edentulismo, es decir, la falta de dentadura, que es uno de los temas muy marcados en el adulto mayor, y por eso que apostamos que el establecimiento de salud brinde todo este paquete integral a los adultos mayores de pensión 65 en tres modalidades. Una modalidad es la que hacemos y que proponemos que siempre sea la ideal, que sea en el interior del establecimiento de salud, la atención diferenciada, donde el adulto mayor ya está convocado en determinada fecha, se le da toda la atención, se le hace su historia clínica y luego se hace el seguimiento. Por eso se llama esta estrategia de Te Acompaño, porque el personal nuestro de Pensión 65 se encarga de hacer el seguimiento una vez que el adulto mayor ya pasó la atención. Digamos, por ejemplo, que el adulto mayor le encontraron un diagnóstico de hipertensión arterial, el establecimiento de salud le da sus medicamentos para 15 o 30 días y le dicen regrese en un mes. El trabajo nuestro de Pensión 65, valga la redundancia, es hacer el acompañamiento y hacerle recordar, por ejemplo, que tiene su cita en 30 días y se le hace recordar para que vaya o su familiar lo lleve y pueda tener su control y al mismo tiempo recibir su medicamento. La segunda modalidad de atención, como le mencioné, que más o menos el 5% de los usuarios de Pensión 65 tienen algún nivel de discapacidad, coordinamos para que el establecimiento de salud con su personal se acerque al domicilio del usuario y pueda darle la atención médica que requiera. Y lo tercero es cuando hay zonas que son muy dispersas, muy alejadas, en zonas rurales, se coordina para que se realicen campañas de salud en la cual el gobierno local apoya con el traslado de personal de salud, con sus implementos, sus equipos, y en un determinado lugar, que puede ser un colegio, una loza deportiva o una placita de armas, se instala y se hace una campaña de salud y nosotros convocamos a nuestros adultos mayores para que vayan y reciban su atención. En resumen, nosotros buscamos tres niveles de atención: uno en el establecimiento, dos en el domicilio y tres mediante campaña de salud. Con esto ya hemos logrado que el adulto mayor nuestro sea atendido. El año pasado hemos logrado que 55.000 adultos mayores ya puedan recibir atenciones y tratamientos que les corresponden. Y este año estamos apostando porque poco más de 81.000 adultos mayores del total que tenemos ya reciben esta atención de manera permanente. Para eso contamos nosotros con información que le llamamos información georreferenciada, en la cual, por ejemplo, se construyen mapas con información de los adultos mayores que tenemos en determinado ámbito y se busca que el personal de salud tome conocimiento. Por ejemplo, este es un mapa de Piura, de Lambayeque, perdón, de Lambayeque, donde se ha definido, por ejemplo, dónde están nuestros usuarios. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver unos circulitos de color verde y color rojo. Los de color verde son usuarios de sexo masculino. Nosotros damos un clic a cualquiera de estos y vemos, por ejemplo, que se trata del señor Juan Tomás Puriguamán, que, que tiene 74 años, que nació el 24 de diciembre, que es el masculino. Aquí está su dirección, que está adscrito al establecimiento de salud del Sauce, es decir, donde él debe atenderse. Y aquí se ve si ha recibido sus vacunas contra la COVID, primera y segunda dosis. Acá recibe hasta la cuarta dosis. No ha recibido, por ejemplo, vacuna contra el neumococo, le falta su vacuna contra la influenza, no tiene discapacidad, no es atendido en ningún otro problema social. Y además él, por ejemplo, ya tiene su tarjeta de débito para cobrar en el banco desde el año 2024. Y así como él, tenemos la data de todos nuestros usuarios, así georreferenciados en un mapa, donde, por ejemplo, acá vemos otro, es doña Maximina Flores. Ella tiene 69 años de edad, nació el 18 de noviembre de 1954. Su dirección está acá en Chiclaito, su afiliación así de 2011, ella se atiende en el Centro de Salud Chochope. Ella recibe sus vacunas contra la COVID, no ha recibido vacuna contra la influenza, sí tiene la vacuna contra el neumococo, es decir, ya está protegida. Y así igual de ellos, igual como ellas, personas que les hemos nombrado, podemos tener la data de cada uno de nuestros usuarios. Acá está, por ejemplo, el señor Joaquín, tiene 73 años de edad, tiene un teléfono celular con el cual uno se puede comunicar. Está adscrito al Centro de Salud La Victoria, en Chiclayo.
tiene sus vacunas, él no ha recibido ninguna vacuna contra neumococo o la influenza, y así como estas personas que estaba mostrando, podemos ver cualquier usuario nuestro a nivel nacional. Entonces, esta información la entregamos nosotros al sector salud para que ellos vean, por ejemplo, qué persona le falta su vacuna y ya puedan organizarse de acuerdo a los tiempos y a las distancias, cómo pueden ellos establecer algunas campañas o atención de salud para que puedan recibir. Y esta información nos la entrega el mismo sector salud. Esta información, por ejemplo, es trabajada con la data que nos alcanza la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, con la data que nos alcanza la Dirección de Discapacidad de MINSA y la información que nos entrega el CID de las atenciones que han recibido los adultos mayores. Entonces, podemos ver que hay información que nosotros contamos que se la proporcionamos a los colegas del sector salud para que ellos puedan diseñar sus estrategias de intervención y puedan organizarse para ver de qué manera ellos pueden desarrollar actividades de salud que nos permita que nuestros usuarios reciban estas atenciones. Nosotros, una vez que se coordina con establecimiento de salud, se hace una convocatoria porque los adultos mayores vayan en la fecha y la hora que se les ha indicado para que reciban todo el paquete de salud que tenga el establecimiento de salud. Estas atenciones son registradas en unos formatos, nosotros los sistematizamos y luego viene la parte final que decimos nosotros, la parte más importante que es el acompañamiento. Es decir, donde tratamos de lograr que el adulto mayor pueda recibir la atención, pero además un control permanente de su estado de salud y así poder lograr un envejecimiento saludable y tenga una mejor calidad de vida. El año pasado esta información la manejamos en un Power BI, donde vemos en tiempo real cómo vamos avanzando de manera diaria, de manera mensual, y hacemos los cruces para ver qué unidades territoriales tienen mejor cobertura, qué unidades territoriales todavía les falta coordinar o mejorar sus actividades para que esta información vaya mejorando. Le decía que el año 2025 hemos atendido más de 55.000 usuarios en 593 distritos del país. Hemos trabajado con más de 1.199 establecimientos de salud y nuestros usuarios han recibido más de 386.000 atenciones de salud a nivel nacional. Es decir, estamos logrando que el establecimiento de salud ya dé prioridad de atención al adulto mayor. Estamos logrando que el adulto mayor sienta que puede ser atendido con una calidad de atención muy buena en el establecimiento de salud, sobre todo que ya no sea maltratado, sobre todo que reciba sus medicamentos y sobre todo que haya un seguimiento de cómo va evolucionando su estado de salud. Yo creo que eso es importante. Le decía yo que tenemos tres modalidades de atención: la intramural, que es en el establecimiento de salud, la domiciliaria y la extramural, que le denominamos las campañas de salud. Entonces, si se fijan bien en este cuadro, vemos que casi el 70% son en los establecimientos de salud, un 1% van a los domicilios y un 30% mediante campañas de salud a nivel nacional. Entonces, vemos que más de 1.199 establecimientos de salud ya están trabajando con nosotros para atender exclusivamente a los adultos mayores. Estamos en casi 600 distritos a nivel nacional y este año estamos pensando que, que la cobertura debe subir a 81.000 usuarios atendidos con establecimientos de salud o una atención integral de salud, con todo lo que le corresponde de acuerdo a lo que tenga el establecimiento de salud programado. Cuando el año pasado vimos cuáles eran los principales diagnósticos, por ejemplo, vimos que casi el 15% de las personas que pudimos atender tenían cuadro de hipertensión arterial, casi el 5% tenía diabetes, tenía obesidad, anemia, desnutrición. Entonces vemos que estas son las enfermedades que normalmente tiene una persona adulta mayor, pero que al no acudir al establecimiento de salud porque no les hacen los estudios, no se puede tratar a tiempo y por lo tanto no reciben los tratamientos que ellos necesitarían, cosa que ya sabemos que mientras más se haga acciones de prevención, la posibilidad de que el adulto mayor esté sano es mucho más alta. Entonces veamos que ya se han hecho atenciones. Esperamos este año llegar a poco más de 81.000 usuarios atendidos en todo el país. Ya estamos, como le ven en esta lámina, en costa, en sierra y en selva, y esperamos que cada día se vayan sumando más establecimientos para brindar la atención de salud a nuestros adultos mayores. También te decía que en la entendido que el adulto mayor es una persona que debe recibir una atención integral, nosotros tenemos una línea de trabajo que se llama envejecimiento participativo,
en lo cual lo que buscamos es que el adulto mayor se inserte en su comunidad y se inserte e interactúe con otros adultos mayores que de alguna forma les ayude a interactuar entre ellos y poder entretenerse, difundir costumbres, rescatar tradiciones y sobre todo transmitirlas a las nuevas generaciones. Y es por eso que hacemos saberes productivos, donde lo que se busca es que los municipios puedan revalorar el aporte que dan los adultos mayores por sus conocimientos. Hay algunas prácticas ya tradicionales o ancestrales que vienen desde hace muchos años y que la idea es que ellos también se inserten en el desarrollo local y todavía sientan que pueden participar y pueden colaborar y pueden aportar al desarrollo tanto de su familia como de su comunidad. Y es por eso que nosotros coordinamos con los municipios para que ellos mismos se encarguen de establecer línea de trabajo con los adultos mayores. Y lo que hacemos es identificar, por ejemplo, qué saberes productivos existen en la comunidad. Ahí nos encontramos, por ejemplo, que hay este, temas de danza, de música que ya se está perdiendo, o de cocina tradicional, o de lenguas que ya se están extinguiendo, que solo algunos adultos mayores todavía las hablan y queremos que esto no se pierda. Y tratamos de que ellos mismos enseñen a los niños en los colegios y estas tradiciones, estos lenguajes no se pierdan. Y hay temas importantes, por ejemplo, como el tema de la medicina tradicional. Ustedes saben que a nivel de comunidades muchas veces al no haber buena atención o no haber establecimiento de salud, las personas adultas mayores manejan muy bien el tema de la medicina tradicional y hay cosas que se van perdiendo con el tiempo. La idea es que se rescaten estos saberes y ellos puedan transmitirlo a las generaciones jóvenes. Y hay, por ejemplo, el tema de que tiene técnicas, cómo hacen las artesanías, cómo hacen algunos cultivos, cómo hacen la crianza de animales menores y cosas de ese tipo, de acuerdo a la facilidad y al conocimiento y la experiencia que tienen, lo que buscamos nosotros que el adulto mayor pudiera mostrarlo esto y hacer que no se pierdan estas costumbres y tradiciones que ellos vienen manejando. Y por eso que esta práctica de saberes productivos ya la tenemos insertada como políticas en tres políticas: la política de desarrollo e inclusión social, que es del MIDIS, la política nacional multisectorial de las personas adultas mayores, que lo maneja el Ministerio de la Mujer, y la política nacional de lenguas originarias, que la maneja el Ministerio de Cultura. Entonces, si se fijan bien, aquí lo que buscamos es que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida y sobre todo pueda transmitir a aquellos que ellos ya conocen a las nuevas generaciones y se preserve de alguna forma las tradiciones que ellos manejan en sus comunidades como cosas que ya no se han perdido y podamos en el futuro no contar con estas mismas intervenciones que ellos mismos han desarrollado toda su vida. Saberes productivos, ¿cómo hacemos? Saberes productivos, nos acercamos al gobierno local, le explicamos en qué consiste, cuál es el aporte que ellos deben dar, y una vez que el gobierno local acepta trabajar con saberes productivos, firma una acta donde conforman su comité, su equipo técnico municipal, y las primeras tareas es la identificación en la comunidad de qué saberes y prácticas tradicionales existen. Una vez que hay esos saberes, se comienzan a seleccionar los adultos mayores que pueden hacer la transmisión a las nuevas generaciones y a través de estas prácticas también se van identificando algunos emprendimientos con la intención de que el municipio, por ejemplo, les apoye con asistencia técnica. En algunos casos les regalan, por ejemplo, si el adulto mayor cultiva a vegetales, les regalan, por ejemplo, semillas o les regalan fertilizantes. Por ejemplo, si el adulto mayor cría animales menores, cuyes, conejos, gallinas, entonces el gobierno local contrata personal para que vaya y les enseñe cómo mejorar la calidad de sus productos y además la parte importante es que el gobierno local apoya, por ejemplo, para el desarrollo de ferias, donde nuestros adultos mayores van y muestran y venden sus productos, con los cuales generan algunos recursos adicionales para que ellos puedan tener recursos para mejorar su calidad de vida en términos de alimentación o de medicamentos o de vivienda o de vestimenta en algunos casos. Le decía yo que al final nosotros empezamos trabajando con el gobierno local diciéndole, mira, este saber es productivo, este es el rol que a ustedes corresponde, y si el gobierno local está interesado por atender y trabajar por sus adultos mayores, emite una ordenanza municipal y con una resolución de alcaldía tratan de construir o de conformar su equipo técnico municipal. Inmediatamente el alcalde se pone las pilas y hacen un plan de trabajo, asignan presupuesto para el desarrollo de las actividades de saberes productivos. El año pasado hemos trabajado con más de 171.898 adultos mayores
en las actividades áreas productivas con 1.289 municipios. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos presencia en casi todo el país, donde ustedes pueden ver las imágenes, por ejemplo, donde están los adultos mayores mostrando sus danzas, mostrando sus artesanías, mostrando cómo se hacen los cultivos de plantas tradicionales, o por ejemplo, sus bordados, ¿no? O en la primera lámina del lado izquierdo, por ejemplo, les enseñan a los niños cómo se elaboran las redes para pescar. Y les enseñan a los niños para que ellos también vayan aprendiendo cómo se manejan estas herramientas. Hacemos que los adultos mayores se reúnan en grupos y puedan hacer lo que llamamos diálogo de saberes, donde entre ellos intercambian, por ejemplo, conocimientos, intercambian experiencias, y luego que han formalizado y han logrado esta sistematización de sus experiencias, ellos ya se encargan de transmitir esto a las nuevas generaciones. Entonces se coordina con los colegios de la zona para que los adultos mayores vayan y les enseñen, por ejemplo, temas de cuentos, de danzas típicas, de cómo se preparan algunos platos típicos, cómo se hace la artesanía, cómo se enseña algunas lenguas originarias que se están perdiendo, o por ejemplo les cuentan cuál es la historia de cómo se formó el pueblo, y cosas de ese tipo que hacen que el joven vaya tomando conocimiento y sobre todo tenga el encargo de preservar esas tradiciones y no se vayan perdiendo. Y también hacemos encuentros donde, por ejemplo, convocamos a varios adultos mayores para una feria en la capital del distrito. Entonces bajan de las comunidades trayendo, por ejemplo, sus platos típicos, sus artesanías, sus productos de pan llevar que ellos cultivan. Y en esas pequeñas ferias que es abierta al público y que lo financia el gobierno local, nuestros adultos mayores pueden mostrar y al mismo tiempo vender lo que ellos hacen para generarse algunos recursos. Y cuando hemos visto en alguna región del país, por ejemplo, que hay unas lenguas que ya se están perdiendo, buscamos que estos adultos mayores transmitan a los niños estas lenguas y no se pierdan. Es lo que le llamamos nosotros actividades de revitalización lingüística para tratar que esas lenguas no se pierdan. Aquí, por ejemplo, hay una lengua jacaro que es en Tupe, un distrito de Cañete, donde una lengua que ya se había perdido, pero los adultos mayores todavía lo manejaban y por eso que logramos que ellos tramitan y ya los niños de la comunidad también empiecen a trabajar en conocer esa lengua y puedan también preservarla sobre todo, ¿no? Entonces, ya tenemos un adulto mayor que es saludable, que tiene una mejor calidad de vida. Tenemos un adulto que además lo insertamos en el entorno social para que participe en su comunidad, para que participe difundiendo sus conocimientos y sus experiencias a las nuevas generaciones, y además tenemos la posibilidad de generar espacio de comercialización. Es cuando entramos con el tema de envejecimiento productivo. Con el envejecimiento productivo lo que hacemos es identificar primero qué cosas hacen ya los adultos mayores en sus propias comunidades, no de ahora, sino de siempre. Ahí entonces vamos encontrando que hay algunos adultos mayores que cultivan vegetales, que cultivan, hacen, por ejemplo, cultivan o procesan la miel de abeja, otros que hacen, por ejemplo, crianza de animales menores, otros hacen, por ejemplo, artesanías. Entonces lo que hacemos es identificamos y le damos algún tipo de asistencia técnica para que puedan ellos mejorar la calidad de su producto. Una vez que mejoran la calidad del producto, ya coordinamos con el municipio para que los puedan invitar e incorporar en las ferias que normalmente hacen los municipios. Entonces nuestros adultos mayores ya tienen un stand o ya tienen un espacio que les cede el municipio donde ellos pueden ir y mostrar sus productos y al mismo tiempo ellos puedan vender estos productos y generarse algunos recursos. Ahora, también se coordina a veces con los ministerios de Agricultura para algunas ferias que ellos hacen en algunos espacios y nuestros adultos mayores también puedan mostrar sus productos y venderlos. Aquí la idea es que justamente se identifica el usuario que tiene algún emprendimiento, se coordina con el municipio para que le den asistencia técnica, o con algunas entidades tipo Foncodes, por ejemplo, o el Mincetur, para que además les den algunas técnicas de cómo mejorar la calidad de sus productos, cómo envasarlo mejor, cómo mejorarles la comercialización. Entonces ahí, una vez que se dan todas esas cosas, ya el adulto mayor genera su propio emprendimiento que tiene unas mejores condiciones y por lo tanto tiene un mejor producto que puede ser vendido en cualquier espacio de comercialización. Por eso que el año pasado hemos encontrado que más de 23.000 usuarios desarrollan ya actividades económicas, como va ser el tema de cultivos, el tema de artesanía,
el tema de crianza de animales menores. Como ven en la figurita de abajo, hay una señora que procesa algarrobina, la miel, otro señor que hace artesanías, otro señor que hace, por ejemplo, las artesanías que hacen en Ayacucho, y otros que crían, por ejemplo, en la selva plantas tipo orquídeas, por ejemplo, donde ellos ya pueden, al mismo tiempo de generarse su espacio de venta, ya pueden generarse algunos recursos. Entonces, ahora vayamos a conversar sobre lo que trabajamos con los gobiernos regionales y locales. Le mencionamos que nosotros no contamos con recursos disponibles para hacer estas intervenciones. Todas estas intervenciones que les he señalado anteriormente se hacen mediante procesos de articulación con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Es decir, esto que hemos mostrado es una prueba palpable de cómo se pueden articular las intervenciones en temas sociales, tanto del nivel nacional, regional y también local. Por ejemplo, con los gobiernos locales, ¿qué hacemos? Para el tema de salud, vamos y coordinamos con la Dirección Regional de Salud o con la Gerencia Regional de Salud para que nos apoyen en las atenciones de salud y además puedan apoyar para las vacunas contra los usuarios, de los usuarios contra el neumococo y la influenza. Es ahí cuando ya la Dirección Regional de Salud toma conocimiento y comienza a priorizar la atención de las personas adultas mayores, sobre todo para el tema de las cataratas, operaciones de cataratas, para entrega de lentes, además para las personas con discapacidad, y tratamos de que estas atenciones sean de manera inmediata y de manera diferenciada en todos los establecimientos, y es la Dirección Regional de Salud la que mediante documento oficia a los diversos establecimientos de salud de su ámbito para que prioricen la atención del adulto mayor. En el caso del envejecimiento participativo, coordinamos con la Gerencia de Desarrollo Social, de Cultura, de Educación, para que se haga una articulación y una indicación para el apoyo de los demás gobiernos locales que pudieran eventualmente apoyar con la parte logística y pudieran abrir espacios de comercialización donde se puedan presentar y colocar los productos de venta. Aquí la idea es que justamente el gobierno local, una vez que nosotros vemos que nuestros usuarios ya tienen un buen producto, ya pueden tener un espacio de comercialización, la idea es que el gobierno regional, a través de las direcciones regionales de agricultura o de economía, puedan ellos priorizar el apoyo a los adultos mayores y su participación en las diversas ferias que ellos organizan. Con los gobiernos locales la cosa es todavía más interesante porque aquí, por ejemplo, en el caso del tema saludable, aquí, ¿qué hacemos? Conversamos con los adultos, con las gerencias de desarrollo social o desarrollo humano en los municipios para desarrollar, por ejemplo, campañas de entrega de lentes o para campañas de salud. Entonces, el municipio apoya, por ejemplo, con personal, apoya con logística en términos de sillas, mesas, toldos o espacios donde se puede hacer estas atenciones de salud, incluyendo la entrega de lentes. El municipio pone también personal para apoyarnos en la logística de la entrega, también pone sus serenados para que nos ayuden con el tema de la seguridad y en algunos casos también ellos apoyan, por ejemplo, cuando el adulto mayor va al establecimiento de salud a recibir unas atenciones de salud, lo que el municipio hace es que una vez que les toma la muestra de sangre para los análisis de laboratorio, el municipio, por ejemplo, les apoya dándoles refrigerios o desayunos a nuestros adultos mayores. Por ejemplo, cuando se necesita hacer campaña de cirugía de cataratas, recordemos que cuando es cirugía de catarata siempre se necesita que vaya el adulto mayor con un acompañante y muchas veces estos usuarios no viven en la capital del distrito o la capital de la provincia donde se está haciendo la campaña de cirugía. Entonces aquí el gobierno local apoya, trasladando al adulto mayor y a su acompañante al local, al lugar donde va a hacerse la cirugía y además les apoya con el financiamiento para, por ejemplo, su estadía y su alimentación. Entonces es un apoyo para nosotros sumamente valioso porque considerando que el adulto mayor o vive solo o no tiene los recursos para desplazarse y mucho menos para hospedarse, entonces el rol que juega el gobierno local aquí es muy importante porque la idea es que ellos puedan de alguna forma garantizar y asegurar que el adulto mayor vaya a recibir o a ser sujeto de la intervención quirúrgica. Por eso que en el caso de envejecimiento saludable, el rol y el apoyo del gobierno local es muy importante, sobre todo pensando en que se va a atender a población usuaria, población adulta mayor de su ámbito o de su jurisdicción. El caso de saberes productivos, la cosa es más importante, porque recordemos que le decía al inicio que el tema de saberes productivos se trabaja de la mano con el gobierno local. Es decir, el gobierno local es el que decide
trabajar con nosotros el tema de saberes productivos y es el que apoya mediante presupuesto para el desarrollo de todas las actividades que se van a hacer en el marco de saberes productivos. Por ejemplo, si quiere hacer un encuentro en la Plaza de Armas en el Día del Adulto Mayor, es el municipio que se encarga de apoyar para el traslado de aquellos que viven lejos, es el municipio es el que se encarga de instalar toldos, de colocar sillas, de poner una banda de músicos, inclusive y de darles apoyo con refrigerios o con almuerzos a los adultos mayores que participan en esta feria. Entonces, todo este tema de saberes productivos, tanto las ferias como los campos, los encuentros, se hacen con participación muy de la mano con el gobierno local. Por eso que para nosotros cuando hablamos de articulación, la clave para nosotros siempre en el territorio es la articulación con los gobiernos locales. Igualito hacemos con el tema del envejecimiento productivo. Aquí lo que buscamos es que, por ejemplo, si se encuentra adultos mayores que están haciendo emprendimiento, la idea es buscar que le dé algún nivel de asistencia técnica, que puede ser FONCODES, el programa Jacubiña, o el Ministerio de la Producción, o el mismo MINCETUR, donde pudiéramos ver de qué manera se ayuda a que el adulto mayor tenga una mejor calidad de producto y por lo tanto ya pueda ser comercializado en diversos espacios donde ya hay un mercado que les permita hacer una venta y contar con algunos recursos. Siempre consideramos que en la medida que el gobierno local continúe apoyando estas iniciativas de desarrollo de los adultos mayores de su ámbito de su jurisdicción, las posibilidades de éxito son mayores. Nosotros identificamos al adulto mayor que ya viene desarrollando un emprendimiento productivo, entonces hacemos que a través de las otras entidades le den la asistencia técnica y que el municipio se encargue de garantizarle algunos espacios de comercialización. Recordemos que en tanto y en cuanto no haya un espacio donde el usuario, el adulto mayor, pueda mostrar su producto y al mismo tiempo venderlos, es bien complicado el tema que esto subsista. Por eso que muchas veces el rol que juega el gobierno local aquí es de suma importancia. Por eso que nosotros estamos muy convencidos que el trabajo articulado es clave, sobre todo a nivel territorial, cuando se hace cualquier intervención que cuenta con el aval o el apoyo decidido del gobierno local, las posibilidades de llevar a cabo las actividades son muy altas. Y por eso que nos hace a nosotros pensar siempre que la articulación con los diversos actores locales y sobre todo con el mismo municipio es importante porque de alguna u otra forma va a poner en valor los conocimientos y prácticas que los adultos mayores tienen en sus ámbitos. Y obviamente que el adulto mayor al sentir que está siendo apoyado, al sentirse que está siendo revalorado, al sentirse que cuenta con el reconocimiento de su municipio y sobre todo sienten que son útiles todavía a su sociedad, y van a participar con mucho grado en estos eventos donde la inclusión social obviamente es un factor muy importante. Y además, todas estas acciones que hemos venido realizando durante estos últimos años nos muestran que la articulación de las políticas públicas son factor clave porque logramos a la larga que el adulto mayor ejerza sus derechos. Es decir, donde el adulto mayor todavía sienta que puede contribuir al desarrollo de su comunidad, donde el adulto mayor sienta que es incluido para participar en la vida social de su comunidad, donde sienta que todavía tiene derecho a ser educado, a tener una educación, una alfabetización que les permita, por ejemplo, leer o escribir, donde sepa que además tiene derecho a recibir una atención de salud de calidad, donde sienta que además es un entorno donde él sienta que va a poder tener un desarrollo adecuado y una vida libre de violencia, va a ser muy importante porque el adulto mayor va a sentir que todavía es reconocido en su comunidad y que todavía es sujeto de derechos. Y ese es para nosotros uno de los puntos muy importantes porque justamente nos muestra que el adulto mayor al ser revalorado siente que puede desarrollar actividades que beneficiarán en principio a su familia y luego a la comunidad. Entonces, vean ustedes que este es un rol muy importante y que las evidencias que les estamos mostrando tienen que ver mucho con el rol que tienen los gobiernos locales y regionales en el desarrollo de actividades que tengan que ver de manera directa e indirecta con la revalorización y la atención de las personas adultas mayores. Por eso que nos parece sumamente importante eventos de este tipo donde podamos mostrar que solo la articulación entre los tres niveles de gobierno van a hacer posible que se tengan mayores posibilidades de éxito y se pueda atender sobre todo a poblaciones vulnerables, que en este caso son los adultos mayores. Recordemos que ya le mencioné al inicio
que ahorita son 12%, del total de la población son adultos mayores y que en menos de 20 años vamos a ser más de 25%. Es decir, uno de cada cuatro adultos de la población en general van a ser personas adultas mayores. Por eso que creo que desde ahora deberíamos ir sentando ya las bases para que nuestros adultos mayores puedan tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y creo que es rol nuestro del espacio que nos encontremos ir construyendo políticas y que se implementen y sobre todo que muestren resultados. A nosotros nos parece sumamente importante el desarrollo de estas capacitaciones, estos módulos, estos programas, que permitan que la gente joven vaya tomando conocimiento de cuál es la problemática que existe en el país en temas sociales y sobre todo en la atención de grupos vulnerables. Nosotros como Pensión 65 les acabamos de mostrar lo que ya venimos haciendo para la atención de los adultos mayores, que es uno de los principales grupos más vulnerables porque no han sido atendidos en la medida de lo que se esperaba y sobre todo con la característica que tienen los usuarios de pensión 65, que son personas en pobreza y pobreza extrema. Creemos que en la medida que muchos actores sociales jóvenes, sobre todo como ustedes, se sumen, va a ser de suma importancia y contribuirán al logro de las metas. Nosotros invocamos a que nos vayamos involucrando cada vez más en estos temas sociales y podamos tomar conocimiento y desde nuestros propios espacios ir involucrándonos e ir participando para que nuestras poblaciones más vulnerables puedan tener la mejor atención que se requiere desde el Estado y así todos podamos de alguna u otra forma contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas. Como Pensión 65, nos ponemos siempre a disposición de todos ustedes para cualquier información o coordinación adicional. En esta imagen está también mi nombre, mi cargo y además mi correo electrónico. Por favor, si tienen algunas consultas o requieren alguna información adicional, no duden en escribirnos que nosotros gustosamente les enviaremos la información que requieren o podamos tener alguna reunión ya más específica sobre algunos temas puntuales que ustedes sientan que quieren ahondar un poco más o tener más información. Nosotros muy gustosos siempre de participar en estos eventos y sobre todo con gente joven que estamos seguros van a tener la posibilidad de ir enriqueciendo sus conocimientos y en el futuro poder implementar políticas que nos permitan ayudar a la población que más lo necesita y sobre todo la población más vulnerable, como en este caso son los adultos mayores. Yo les agradezco la posibilidad que nos han dado de poder exponer estas intervenciones que venimos haciendo y le deseo el mejor de los éxitos en sus módulos que siguen todavía y que puedan ustedes tomar conocimiento de todo lo que venimos haciendo del sector MIDI y sobre todo qué podemos hacer de aquí para adelante. Muchas gracias por su atención. Por favor, no duden en escribir si tienen alguna consulta adicional. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Víctor Alfaro por la disertación de la lección asincrónica 19 del módulo 10, Buenas prácticas de gestión y articulación en los tres niveles de gobierno del Programa Nacional Pensión 65. Asimismo, recordamos a los participantes asistir puntualmente a la lección sincrónica número 20 el lunes 30 de marzo a las 18 horas. Buenas noches.